Parece obvio, pero la historia de One Piece es muy extensa, más de lo que creéis, ya que el punto de inicio no es el siglo vacío como algunos pensáis, sino que va más allá. De hecho, canónicamente tenemos datos de 5000 años atrás, y durante todo este transcurso de tiempo hay varias eras importantes. Por ejemplo, la que todos conocemos es la era de la piratería, pero esa no es la única, sino que está la era del mar y la era del cielo, que son igual o incluso más importantes que la era de la piratería. De hecho, incluso hay calendarios dentro del mundo de One Piece que te indican cuándo pasaron ciertas cosas. Estos calendarios se llaman Kainreki y Tenreki. Así que, como veis, si no habéis entendido nada de lo que dije, significa que no sois conscientes de la magnitud de la historia de One Piece, cosa que es normal, porque a ver, la obra tiene más de 1000 capítulos y encima hay datos que están fuera de la serie, ya sea en SBS, Vibrecards, las magazines e incluso en entrevistas de Oda. Y es por eso que hago este vídeo, para explicaros cronológicamente todo lo que sabemos a día de hoy. Eso sí, solamente lo interesante, evitando ciertos nacimientos de personajes irrelevantes o sucesos que a nadie le importa, como viene siendo cuando nació un hijo de Big Mom o cuando Sanji se fumó 50 cigarros en un día, porque si ya de por sí todo lo interesante va a ser muy extenso y va a durar mucho el vídeo, imaginaros encima incluir todos estos datos, sería demasiado. Así que bueno, espero que disfrutéis de este vídeo tan interesante y que aprenderéis muchas cosas nuevas, y ahora sí, empezamos con la cronología completa de One Piece. Comenzamos con el dato más antiguo que tenemos, registrado hace 5000 años, que es cuando se planta el árbol del conocimiento. Este árbol es uno de los más importantes en el mundo de One Piece, y estaba en la isla de Ohara. Ejercía como biblioteca y punto de encuentro para arqueólogos de todas partes del mundo. A partir de aquí avanzamos muchos años, porque no tenemos ningún hecho significativo registrado de lo sucedido entre los 5000 a los 4000 años, y entonces el momento histórico que marca esta fecha, es decir, hace 4000 años, es la construcción del Palacio de Alubarna. Volvemos a avanzar unos años después y nos ubicamos al año 1500, antes de la era de la piratería, que curiosamente este año empieza la era del mar. No se sabe realmente el significado de esta era, pero por lo menos a mí me da a entender que es cuando empezó cierta catástrofe en el mundo y por eso todas las islas están divididas por mares. Hace 1100 años o 402 desde el comienzo de la era del mar, que os aviso que no contaremos a partir de la era del mar para no liarnos, fue construido Shandora, también conocida como la Ciudad de Oro, que desde sus inicios apuntaba a ser una civilización muy próspera. Aquí empezamos los 1000 años antes de la era pirata, que ocurren varios eventos destacables. El primero es el nacimiento de Zunisha, y por primera vez en la historia de One Piece, la tribu Mink es vista en la isla elefante de Zou. En este año también empieza una disputa entre las tribus de los brazos largos y las piernas largas, sin más información por el momento de qué la originó. Después, 100 años más tarde, en el año 900, empieza el siglo vacío, el gran reino cuyo nombre no conocemos a día de hoy, pero se teoriza mucho que son del clan de los Di, domina el mundo. Sin embargo, también empieza la unión de 20 reinos del mundo para destruir este poderoso reino, aunque en este punto aún no se formalizó el gobierno mundial. Además, se supone que atacaron con las armas ancestrales, teniendo lugar una sangrienta guerra que duró nada más y nada menos que 100 años. En este mismo siglo se aniquila por completo el gran reino y desaparece todo sobre ellos. Las únicas evidencias sobre esta civilización son los Poneglyph. Durante este siglo también Joy Boy intenta cumplir su promesa de elevar a Noah con la ayuda de la princesa sirena Poseidón. Al final no logra cumplirla y Noah jamás es levantado de nuevo, pero según las palabras de Joy Boy, un día prometido llegará y entonces Noah por fin se levantará. Mientras todo esto sucedía, los enanos del reino Tontata terminan su propia era de la esclavitud, sometidos por el gobierno del rey Don Quijote, y estos enanos lograron enriquecer mucho al país. Y ya como último suceso importante de este lapso de tiempo es que un gigante de hierro es creado, pero todavía no sabemos quién lo creó. Con esto cerramos el siglo vacío, sin contar que obviamente faltan sucesos por ocurrir y nos enteraremos más adelante. Una vez terminada la guerra hace 800 años atrás, nos encontramos con el punto de inflexión en la serie, porque este año marcaría la historia futura del mundo, ya que 20 reyes se reunieron en el centro del mundo para formar una alianza conocida como el Gobierno Mundial. Esta alianza controla y censura todo lo sucedido en la guerra de hace 100 años. Estos 20 redactan una ley clara y contundente que prohíbe el estudio de este siglo, además de la lectura de los conocidos Poneglyph. Además, los reyes creadores deciden llevarse a sus familias y establecerse en la ciudad sagrada de Mariejoa, pero una de las familias, la familia Nefertari, decide no acudir y permanecer viviendo en el castillo de Alubarna en Arabasta.
Por otra parte, la familia Don Quijote, familia que reinaba originalmente en Dressrosa, fue reemplazada por la familia Riku después de partir hacia la ciudad sagrada. El rey Riku libera a los enanos y les pide perdón por lo que habían sufrido con la familia Don Quijote, y les cede Greenbeard para que puedan tener su hogar. Al mismo tiempo, en la última isla del Nuevo Mundo, Joy Boy deja un gran tesoro que cambiará el mundo tal y como lo conocemos cuando la persona indicada lo encuentre. Zunisha, quien era nakama de Joy Boy, cometió un crimen imperdonable y fue condenado a vagar por el Nuevo Mundo por toda la eternidad. En otros lugares, el Cyberpol empezó a custodiar una de las 3 instalaciones estratégicas del gobierno, la isla judicial de Nieslovi, y por alguna razón que desconocemos, el país de Wano cierra sus fronteras. En el año 702, antes de la Gran Era Pirata, los dragones celestiales ordenan la construcción de un puente en el East Blue. El propósito de este es conectar las islas entre sí. El puente es nombrado Tequila Wolf. Ahora nos situamos entre los años 661 y 502 antes de la Gran Era Pirata. El 4 de octubre nace Oars y cuando crece se vuelve el gobernante de una nación de ladrones de todo el mundo, pero en el año 502 muere de hipotermia tras ir descalzo en tierra de hielo. Avancemos al año 462, donde una misteriosa enfermedad llamada fiebre arbórea sacudió el reino de Libnil, acabando con la mayoría de su población. 21 años más tarde, en el 441, nacieron Calgara en la isla de Jaya y Montblanc Noland en Libnil. En el año 400 antes de la Gran Era Pirata, Noland inició su travesía partiendo desde Vira y siguiendo la ruta que le marcaba el logpost. Noland y su tripulación dieron con un mercader que vendía un artefacto de Skypia llamado Waver. Aparte, durante el camino llegó a Greenbeard, donde conoció a los Tontata, y Noland fue considerado un héroe y se levantó una estatua en su honor en el reino. Tras salir de Greenbeard, Noland llegaría a una isla de Jaya, donde pondrían fin a una enfermedad que perjudicaba a la tribu de los Sandia, formando una amistad con Calgara. Sin embargo, 4 años más tarde, la isla de Jaya fue alzada hasta el cielo por el No-Cap Stream, y dando comienzo a la guerra entre los sandianos y la gente de Skypia. Mientras esto sucedía, Noland partió para traer al rey de Libnil hasta Jaya, y una vez llegaron al sitio donde supuestamente estaba Jaya, esta había desaparecido, y el rey cabreado hizo que ejecutaran a Noland por un mentiroso. Desde el año 400 hacemos otro salto para llegar al año 200 antes de la Gran Era Pirata. Un barco llamado Saint Brice parte del reino de Brice para llevar a su tripulación a la Grand Line. La tripulación logra llegar a Skypia, pero una vez allí se les pierde el rastro completamente. En este año también el gobierno mundial hace una alianza con los Gyojins, después de discriminarlos durante siglos. La esclavitud es abolida y el reino de Ryugu asiste a una Levely, aunque después de esta no volvería a participar en una hasta 200 años más tarde. A partir de este año también los mares de Greenbeard empiezan a llenarse de los peces luchadores. Y si os acordáis, hace un rato he mencionado la creación del robot de hierro, pues en este año el robot atacaría a Mariejoa, pero se queda sin energía antes de causar ningún daño significativo. Damos otro salto temporal para plantar en el año 113, antes de la Gran Era Pirata, donde una mujer llamada Carmel inicia su negocio de esclavitud de niños. Esta también se hizo conocida por el sobrenombre Mountain Witch o Bruja de la Montaña. Año 100 antes de la Gran Era Pirata, en una isla de la Grand Line llamada Little Garden, dos de los capitanes de los piratas gigantes, Dorry y Brogy, empezaron una disputa, y mientras todo esto sucedía, Morley fue encerrado en la prisión de Impel Down y fue el creador del nivel 5.5 de la prisión. Mientras la disputa de Dorry y Brogy seguía, el resto de miembros de su tripulación fueron capturados por la marina con la intención de ejecutarlos. Sin embargo, Madre Carmel convence a los marines para que los deje ir y se une a ellos en su camino de regreso a Elbaf. Poco después abre el orfanato de Ship's House y comienza a cuidar de los niños abandonados. No obstante, sin que los niños lo sepan, ella utiliza el orfanato como fachada para realizar su círculo de esclavitud y continúa haciéndolo durante los siguientes 37 años. Saltamos hasta el año 81, antes de la Gran Era Pirata. Wano sufre un duro golpe ya que el daimyo de la familia Kurozumi busca el control total sobre estas tierras y envenena a los demás daimios, pero el nacimiento de Kozuki Sukiyaki desmonta por completo sus planes y la familia Kurozumi pierde completamente. La cabeza de familia en aquel entonces es ejecutado mediante seppuku y el resto estaban en busca y captura. A partir del año 79 hasta el año 68 no hay mucha información aparte de nacimientos importantes para la historia, y tenemos constancia que durante este lapso una tripulación pirata muy famosa llegó a Swallow Island y murieron todos de una enfermedad, dejando un gran tesoro detrás de ellos. Por cierto, los nacimientos importantes que menciono son los de los siguientes personajes: Sengoku, Monkey D. Garp, Goldie Roger, Tom, Hiriluk, Oars Jr., Charlotte Lin Lin y muchos más.
En el año 67, Aredas construye junto con sus demás compañeros el Wateria, una infraestructura que ayudaría a la investigación del clima del mundo. Saltamos el año 63, donde sí tenemos algo más de información importante. Charlotte Linlin fue abandonada en Elbaf por sus padres biológicos, y al ser solo una niña, esta fue criada por Madre Carmel. Esta tenía mucha hambre y al haber pasado 7 días sin comer, se plantó en una aldea y la arrasó completamente por un antojo de semla, matando a Jorul en el proceso, un gigante muy importante en Elbaf. Elbaf repudió enormemente lo que Linlin hizo y desde ese momento evitan hasta pronunciar su nombre. La Ship's House abandona Elbaf y en algún momento en el 6º cumpleaños de la niña se queda sola y debido al odio recibido por parte de la población de Elbaf se une junto con Streusen para formar Dreamland, lo que más tarde evolucionaría como Whole Cake y todas las islas cercanas formaron Totoland y en definitiva era un sitio donde nadie sería discriminado por su aspecto o procedencia. A partir de aquí nacen varios personajes muy importantes para la obra. En el año 60 nace Fisher Tiger, en el 59 nacen Kozuki Oden y Kaido y en el año 58 nace Borsalino. Más datos, en el año 58 se alista en la Marina una generación de oro que marcaría el devenir de la institución. Estoy hablando de Sengoku, Monkey D. Garp y Tsuru. Años más tarde, en el 55, un grupo de samuráis del clan Shimotsuki saldrían de Wano para poner rumbo al East Blue. Al llegar, Shimotsuki Kozaburo salvó a los aldeanos de una villa de unos bandidos y entonces esa aldea fue renombrada y llamada Aldea Shimotsuki. Mientras todo esto ocurría, nació Monkey D. Dragon. Avanzando más en el tiempo, en el año 52, Laboon, una ballena, llega con los piratas rumbas a la Reverse Mountain. Con tal de proteger a la ballena, los piratas deciden dejarla en las montañas y le prometen que tras completar su viaje volverían para volverla a ver. Estos piratas fueron forzados a separarse debido a una enfermedad que contrajo la mitad de la tripulación, incluido el capitán. Los piratas rumbas fueron aniquilados por unos asaltantes misteriosos del Triangle Florian, una zona donde numerosos barcos se han perdido. Año 49, antes de la gran era pirata, el alma de Brook, gracias al poder de la Yomi Yomi no Mi, logra dar con su cuerpo y este revive. No obstante, este solo conserva su esqueleto y su pelo afro. En el año 46, el reino de Vodka intenta entregar a Kaido a la marina para poder participar en el siguiente Levely, aunque esto no llevó a ningún lado porque este logra escapar. Damos un avance bastante grande y en el año 39, Kozuki Oden derrota a Suradoji y se hace con el control de Kuri. Este decide construir la granja Paraíso y convierte a Kuri en una región próspera. Esto hace que Kozuki Sukiyaki, su padre, haga que su hijo se vuelva el daimyo de la zona. Lejos de Wano, el pirata Goldie Roger llegaba a Lodestar Island, la isla que está al final del Log Post. Allí descubren que hay una isla más además de Lodestar, pero que el Log Post no es capaz de detectarla. Un año más tarde, en el 38, tiene lugar el incidente de God Valley. Los piratas de Rox D'Ishebek atacan a múltiples nobles mundiales provocando un caos a nivel mundial. Este suceso provocó la unión de Monkey D. Garp y Goldie Roger para acabar con la amenaza de Rox. En ese entonces Garp obtiene su título del héroe de la marina. Desde ese momento nadie sabe con certeza qué sucedió con Rox, aunque algunos dicen que murió en batalla. Tampoco se sabe realmente qué ha pasado en ese incidente, porque por lo visto hubo una cacería de humanos por parte de los Tenryubitos como si se tratase de un juego para ellos. Además, parece ser que el gobierno mundial robó el tesoro de Hachinosu. Por último, un niño es encontrado por Roger dentro de un cofre. Ese niño pelirrojo resultó ser Shanks. En el año 33, antes de la gran era pirata, sucede algo insólito, y es que Don Quijote Homing decide abandonar Mariejoa, perdiendo su estatus como Tenryubito, y por ende el de toda su familia. Lamentablemente la mujer de Don Quijote Homing muere. Mientras tanto, los supervivientes de los Piratas Rocks empiezan a reclutar sus propios nakamas y a formar sus tripulaciones. Saltamos al año 30, donde tiene lugar un combate entre Chinchao y Monkey D. Garp. Este último hunde su cabeza puntiaguda, generando en Chinchao un odio hacia Garp inmenso que escala a todo su árbol genealógico. Además, Kozuki Oden se une a los piratas de Barba Blanca. Año 28, Roger descubre su enfermedad incurable y empieza a prepararse para su último viaje. Esto lo lleva a reclutar al Dr. Crocus. Al margen de esto, Nico Olivia abandona a Ohara y a su hija para salir en busca de los Poneglyph. También Heracles decide partir hacia el mar para expandir sus conocimientos sobre botánica. El año siguiente tendría lugar una batalla feroz entre Shiki, el león dorado, y Goldie Roger en la famosa batalla de Ed War. A partir de aquí, Roger provoca incontables bajas a Shiki y escapa. 26 años antes de la gran era pirata, Neptune se convierte en el rey del reino Ryugu. En ese entonces, Yarly es dejada a cargo de un joven Arlong de tan solo 15 años por el padre de este. Por otra parte, un joven llamado Cutiflam abandona la isla Scarp.
Durante este año, Barba Blanca y Goldie Roger se encuentran y se enfrentan en una batalla que duraría la escalofriante cifra de 3 días y 3 noches. Después de esta pelea y ver el potencial de Oden y el hecho de que pueda leer los poneglyphs, Roger le pide a Barba Blanca que por favor deje a Oden unirse a su tripulación en este último viaje. Barba Blanca acepta a duras penas y Oden se une a los piratas de Roger. La primera isla que tenemos constancia que visitaron estos fue Skypiea, donde Roger pidió a Oden que grabase un mensaje cerca del poneglyph. A todo esto, Shiarly tiene una visión la cual le dice que la princesa Sirena nacería en 10 años. El viaje de Roger continuaba y pudo ver con sus propios ojos el Road Poneglyph de la isla de Zou. Saltamos al año siguiente y nos encontramos en el año 25 antes de la Gran Era Pirata. Goldie Roger, después de un largo viaje, logra llegar a la última isla, a la cual bautiza con el nombre de Laugh Tale, debido a que lo que encontró allí le hizo reír demasiado. En ese preciso momento, Roger se convierte en el legendario Rey de los Piratas. Poco después, Roger disuelve su tripulación, permitiendo a sus miembros que viviesen tal y como ellos consideran. Por otra parte, Kozuki Oden sueña con abrir las fronteras del país de Wano dentro de 20 años. Es importante saber que mientras todo esto sucedía, los piratas bestia junto con Kurozumi Orochi atacaron la capital de las flores en Wano. Estos intentaron asesinar a Kozuki Momonosuke, pero fueron repelidos por Kawamatsu e Inuarashi. Sin embargo, durante el asalto, Toki fue herida en la pierna por una flecha. En otro lugar, Shiarly tiene otra visión, la cual decía que la gran era de la piratería estaba cerca. Después de enterarse de que el gobierno de Kurozumi Orochi se estaba implantando en Wano y del asalto de 6 meses, Oden intenta ir contra Orochi por toda la gente que creía en él. Sin embargo, en algún momento vio un pueblo devastado y hundido en la más absoluta miseria y decide ponerse a bailar desnudo durante 5 años porque la desesperación de la gente se había tornado en ira. Y bueno, familia, por fin hemos llegado al año 0. Todo lo que os he estado contando hasta ahora era la simple preparación para el momento que desencadenaría absolutamente todo. De hecho, para hacerlo más sencillo, a partir de ahora nos basaremos los años hasta que Luffy salga a la mar. Por ejemplo, 15 años antes de que Luffy salga al mar, la marina recluta un nuevo almirante. Aviso que esto es un ejemplo para que me entendáis fácil, así que eso, continuemos. 24 años antes de que Luffy salga al mar, Goldie Roger, el rey de los piratas, se entrega voluntariamente en un cuartel de la marina y se fija su ejecución en la plaza mayor de Log Town. Antes de morir, Roger incitó a todos los presentes a que si querían sus tesoros, deberían ir a por ellos. Todos estos tesoros fueron dejados en Laugh Tale. Roger es ejecutado y desconocemos dónde está su tumba o su cuerpo, pero aquí empieza la gran era de la piratería. Shiki había escuchado que Roger fue capturado, entró en cólera y atacó Marineford, pero es detenido por Monkey D. Garp y Sengoku. Este es capturado y encerrado en el nivel 6 de Impel Down. Ese mismo año, Shanks empieza su camino como capitán pirata y le pide a Buggy que se una a su tripulación. Obviamente el payaso se niega y estos no se volverían a encontrar hasta dentro de 22 años. Al año siguiente, alguien profanó la tumba de Shimotsuki Ryuma, un samurái legendario de las tierras de Wano, y se llevó tanto el cuerpo del samurái como la espada. Saltando otro año, nos dirigimos a la isla de Ohara, donde Nico Olivia es capturada y todos sus compañeros son asesinados. Jaguar Di Saul deja a la marina y libera a Nico Olivia. Esta le pide que cuide de su hija Nico Robin. Una Buster Call es activada y los vicealmirantes de la marina van llegando a la isla. Mientras escapan, Jaguar Di Saul se encuentra con un amigo suyo y este era Kuzan. Además, congela a Saul y decide dejar escapar a la niña, siendo Nico Robin la única superviviente de Ohara y con una recompensa de 79 millones de berries, siendo todavía una cría. En este año también nace Goldie Ace, aunque su nombre fue cambiado para que nadie relacionase el bebé con el rey de los piratas. Este adopta el nombre de su madre, fallecida después del parto, Portgas D. Roach. En este año también se funda la Armada Revolucionaria a manos de Monkey D. Dragon, que hasta día de hoy no sabemos cuál fue el motivo que le impulsó a alzarse contra el gobierno. Y en un segundo plano también tenemos la huida de Shiki de Impel Down y el primer nakama de la tripulación de Shanks, Yasop. En el año 21, Vince McJudge intenta manipular genéticamente a sus cuatrillizos aún en el vientre de su madre. Debido a esto, Sora se enferma con una potente droga que intenta tomar para curar a sus hijos, pero 3 de los 4 hijos son mejorados genéticamente igualmente. Pero Sanji nació siendo un humano corriente. Sora solo puede aguantar un par de años hasta que muera debido a la enfermedad desarrollada por la droga. Un año más tarde, en el año 21, Barba Blanca reclama la isla Gyojin como su territorio para que ningún pirata pudiese secuestrar o dañar a nadie dentro de este. En el país de Wano, Oden y los 9 vainas rojas intentan matar a Kaido, pero tras fallar, Oden y su esposa Toki son asesinados por Orochi y Kaido. Antes de ser asesinada, Toki envía a su hijo Momonosuke con algunos de sus mejores hombres 20 años adelante. Por otra parte, Kaido asesina a Kurozumi y Warashi, y Nekomamushi e Inuarashi empiezan su pelea.
En algún lugar lejano a Wano, una marine es absorbida por una guerra entre piratas y marines, mientras huía, estando malherida, encuentra a dos niñas huérfanas, Nojiko y Nami, a quienes se llevaría a vivir con ella a Kokoyashi. Cambiamos de año. En el año 19, Boa Hancock y sus hermanas son secuestradas por los Tenrubitos y se convierten en sus esclavas. En el año 18, Kaido toma Ringo en el país de Wano. Los piratas bestia empiezan a aumentar su fuerza y a tomar las katanas de las tumbas de los samuráis. Entonces es cuando Onimaru empieza a proteger y a recuperar las katanas tomadas por los piratas. En el año posterior, es decir, en el 17, la reina Otohime del reino Ryugu empieza su campaña para apaciguar el gobierno mundial y mejorar la relación para que humanos y gyojins puedan coexistir. Mientras tanto, en una isla, un grupo de 500 piratas toma la población como rehenes, exigiendo que su capitán se convirtiese en el rey de la isla a cambio de la libertad de los rehenes. El gobierno mundial envió tan solo un niño de 13 años al lugar para terminar con la situación. Este terminó con la vida de los 500 soldados él solo. El chico siguió hasta convertirse en una auténtica máquina de matar. El nombre de este chico es Rob Lucci. En otros lugares, unos niños llamados Ace y Sabo empiezan a ahorrar dinero para poder salir de su isla. Aparte, este año, Vergo, el original Corazón, deja este nombre para ser usado por Don Quijote Rocinante. Cambiamos de año y pasamos al año 16. Fisher Tiger, un gyojin que fue esclavo durante muchos años, consigue huir de los dragones celestiales y regresar al reino de Ryugu, donde habla con el rey Neptune para comunicarle su decisión de volver a Mariejoa para liberar a todos los esclavos que permanecían ahí. En la ciudad de Flevans se extendió una epidemia producida por el plomo ámbar. El único superviviente es Trafalgar Law, y este es reclutado por los piratas Don Quijote. En el año posterior, Fisher Tiger escala la Red Line para atacar a Mariejoa y empieza una rebelión que termina con la liberación de todos los esclavos, incluyendo Boa Hancock y sus hermanas. Después de liberar a los esclavos, Fisher Tiger modifica la marca de los dragones celestiales que portaban los gyojins, formando junto con ellos los piratas Sol. Las hermanas salieron de Mariejoa y fueron encontradas por Gloriosa, Rayleigh y Shaki, y les ofrecen un hogar en Amazon Lily. Bajo las órdenes directas de Doflamingo, Vergo, quien un año atrás dejó el nombre en clave Corazón, se une a la marina, y para acabar el año la expedición Nox, formada por los Minks, quienes buscaban los Poneglyph, recibió una orden de busca y captura por el gobierno mundial, y por ello cambiaron de nombre a los piratas Nox. El año 14 iba a ser algo menos movidito, ya que uno de los únicos momentos importantes de este año fue la culminación del tren marítimo realizado por Tom. Aparte, Beppo y Zeppo escapan de Zou tras ver el mar y lo último que se conoce del año es que por fin Vergo entra en la base militar del G5 de la Marina. Literalmente el año 14 era la calma antes de la tormenta porque en el año 13 sucedió algo que cambiaría el curso de la historia por completo. El gobierno mundial transporta una misteriosa fruta llamada Gomu Gomu no Mi, bajo la custodia de un miembro del CP9, Who. Este barco es atacado por la banda de Shanks y estos se llevaron la fruta. Tras eso, Who fue encerrado en la prisión por haber fallado en su cometido. Más tarde, ese mismo año, los piratas de Shanks llegarían a la Villa Fusa. En Arabasta, Vivi se convierte en la vicelíder del clan Sunasuna. Toto y su hijo Koza abandonan la capital de Alubarna para crear una villa en el oasis de Yuba. Tras un breve lapso de tiempo en la isla de Amazon Lily, Boa Hancock se convierte en la emperatriz de las Kuja y a su vez en la capitana de los piratas Kuja, y además también se convierte en un miembro de Loukas Shichibukai. Don Quijote, Rocinante y Trafalgar Law llegan a Minion Island para conseguir la Ope Ope no Mi, para salvar la vida de Law. Vergo envía un mensaje a Doflamingo explicando que un miembro de su banda era un agente doble para la marina, y tras descubrir que era Rocinante, Doffy termina con su vida en la misma Minion Island y esta isla es arrasada por la jaula de Doflamingo, la habilidad que casi destruye todo Dressrosa. Más tarde Doflamingo reclutaría a Sugar y a Monet para su familia. En el reino Yerma, el hijo que no pudo ser modificado por Judge, Sanji, es expulsado de la familia Vinsmoke y le permiten abandonar el reino mientras ellos invaden un país en el East Blue. Este se sube a un barco cerca de ahí llamado Orbit y permanece allí durante los siguientes 2 años. En Suayo Island, Beppo se une a los piratas de Trafalgar Law. Kawamatsu y Onimaru empiezan a ocultar las armas de los ladrones de tumbas, pero Kawamatsu es atrapado y llevado a la prisión de Udon mientras intentaba conseguir comida para la capital de las flores. Sinceramente, todo este año es bastante extenso, porque aquí empiezan muchos personajes importantes en la obra, pero igualmente el año siguiente la historia ya se empieza a hacer mucho más familiar para nosotros. Así que eso, año 12, Sugar a la edad de 10 años se come su fruta la Hobi Hobi no Mi, y al haberla consumido a esa edad se mantiene con ese estado para siempre. Nuestro querido capitán Monkey D. Luffy se hace una herida en la mejilla para demostrar su valentía a Shanks, y sucede todo lo que ya sabemos de la historia de Luffy, se come la Gomu Gomu no Mi,
entre comillas accidentalmente, Shanks pierde su brazo para proteger a Luffy de un rey marino y le cede su sombrero para que este se lo devuelva una vez se convierta en un gran pirata. Tras despedirse de Shanks, Luffy es llevado por su abuelo para entrenar con Dadan. Ahí es donde Luffy conoce a Portgas the Ace y tardaría poco en formar una hermandad con Ace y Sabo. La Grey Terminal iba a ser visitada por un Tenryubito y los piratas Blue Jam hicieron arder todo para preparar su llegada. En el incendio, Sabo estuvo a punto de morir, pero gracias a Monkey D. Dragon, este se consigue salvarse. Sabo, debido a su situación familiar, decide emprender la marcha antes que sus hermanos, pero es atacado por un Tenryubito y dado por muerto, aunque en realidad este es salvado por segunda vez por Monkey D. Dragon. Debido a la conmoción, Sabo pierde la memoria y se une al ejército revolucionario. Lejos de allí, en la Grand Line, Shanks llega al archipiélago Sabondi y mantiene una conversación con Silver Rayleigh. En Jaya, Mont Blanc Cricket hace su llegada junto con su tripulación pirata, con la intención de averiguar qué pasó de verdad con sus antepasados. Pasó muchísimo tiempo y su tripulación lo abandonó, pero él seguía dispuesto a buscar la verdad para limpiar el nombre de su familia. El Dr. Hawkback se encuentra con el Shichibukai, Gecko Moria, Perona y Absalom. Hatchan visita a Rayleigh y a Shaki por primera vez tras unirse a los Piratas Sol. Además, estos piratas se encuentran con Koala, una niña que fue esclava también de los Tenryubitos, y Fisher Tiger decide convertirle el logo de los Tenryubitos en el de los Piratas Sol, por lo que se convirtió en la única niña con la marca de los Piratas Sol. Tras dejarla en su isla natal, los Piratas Sol son atacados por los marines y estos a duras penas logran escapar, pero Fisher Tiger decide morir antes de utilizar la sangre de los humanos que había en el barco. Por sus ansias de venganza, Arlong toma el mando y decide ir a la isla Full Shout para vengarse, pero es contrarrestado fácilmente por el vicealmirante Borsalino y encerrado en Impel Down. Lo que quedó de este año, Arlong lo pasó en Impel Down. Sin embargo, gracias a que Jinbe fue nombrado Shichibukai, él pidió su liberación. Lejos de agradecérselo, Arlong salió con un odio y una rabia inmensas queriendo vengarse de los humanos. Este choque de opiniones desembocó en la separación de los Piratas Sol en tres facciones: los piratas de Arlong, los piratas de Jinbe y los piratas de Macro. No confundirse con Marco. Cambiando de frente, Zeff decide volver a la Grand Line y en medio de una tormenta coincide con el Orbit, es decir, el barco donde viajaba Sanji. Estos se conocen y en este mismo año se fundó el Baratie. En la villa Shimotsuki, Zoro y Kuina se prometen que uno de los dos sería el mejor espadachín del mundo. A pesar de esto, Kuina muere y la Wadoichimonji, que es la espada de Kuina, es entregada a Zoro. Saltamos de año y Doflamingo logra el título de Shichibukai, tras capturar varios barcos con tributos para los dragones celestiales y chantajear el gobierno mundial con ello. Una vez obtenido su objetivo, incrimina al rey Riku por crímenes contra su población y toma el puesto de rey de Dressrosa. Arlong llega a Kokoyashi y lo toma como su central de operaciones y asesina a Belamer. En Water 7, Tom se enfrenta de nuevo a un juicio por haber creado el Oro Jackson, después de la suspensión de 10 años por haber construido el tren marítimo. Cutiflam es reportado como muerto después de ser arrollado por el tren. Mientras tanto, en el reino de Ryugu, la princesa Shirahoshi se convierte en el objetivo de Vanderdecken y la reina Otohime es asesinada causando una conmoción en la isla Gyojin. Jody Jones roba las píldoras de energía de la caja Tamate y abandona el ejército de Neptune. Por este motivo y para prevenir futuros robos, el ministro de la derecha decide poner explosivos para que en caso de que se abra, explote. Después de esto, la princesa Shirahoshi es encerrada en una torre del palacio de Ryugu para protegerla de Vanderdecken. En el territorio de Big Mom, los piratas Nox, liderados por Pecoms, llegaron tras dejar atrás a Pedro y Zeppo. Allí los Minks restantes pudieron sobrevivir quedando al cuidado de Lin Lin. Volviendo a Wano, Minatomo, el carpintero, vende los planos de la mansión de Kaido en una casa de empeños y Asura Doji consigue robarlos y correr de vuelta a Kuri. Este también advierte a sus compañeros que esperan para enfrentar a Kaido. Estos no le hacen caso y fueron asesinados. Pasamos de año y nos encontramos en el año 9. Un incidente muy violento ocurre en la isla Kuraigana. Las calles están bañadas por sangre y cuerpos y se inculca una personalidad violenta en los humandrils de la isla. Como último dato, Koala se une al ejército revolucionario en este año. En el año 8, el Dr. Hiriluk encuentra a Tony Chopper, un reno con la nariz azul, y este le salva la vida. Chopper se vuelve su asistente y una especie de hijo adoptivo. Más tarde en este año, Hiriluk muere y tras su muerte Chopper vive con la Dra. Kureha y esta le enseña a ser un buen doctor. En este año se celebra también una cumbre en Mariejoa para tratar el tema de Monkey D. Dragon y los recientes formados revolucionarios. En la isla del cielo, Gunfall es reemplazado por Enel como dios de Skypiea y en Jaya llegan dos hermanos, Masira y Shoujo, quienes son fans del libro de Noland. Estos llegan a Jaya para apoyar a Mont Blanc Cricket a esclarecer la verdad sobre sus ancestros.
Año 7. La legendaria banda pirata del Capitán Usopp es formada. En otro lugar, Robluchi, Kaku y Califa del CP9 comienzan una misión de infiltración en la Galila Company para obtener los planos de Plutón. Brook es capturado en Thriller Bark, donde Gecko Moria toma su sombra y la transfiere al cuerpo sin vida de Ryuma. En el año 6, Cutiflam se muestra de nuevo en Water 7 y recibe los planos de Plutón de las manos de Iceberg. Este cambiaría su nombre y adoptaría a Franky como su nueva identidad. En algún lugar del mundo, Crocodile, líder de Baroque Works, contrata los servicios de Nico Robin por su habilidad de leer los Poneglyph. Y para culminar el año, el pelirrojo Shanks obtiene el título de Yonkou. Año 5. El Capitán Kuro finge su muerte y adopta el nombre de Klajador y se convierte en mayordomo de la familia de Kaya, y el Capitán Morgan es honrado por capturar y eliminar el Capitán Kuro. Empieza una larga sequía en Arabasta y se sospecha que fue el rey quien causó la sequía, lanzando polvos a las nubes. La familia Franky empieza a recolectar dinero porque necesitan alrededor de 200 millones de berries por alguna razón. En el East Blue, un joven Portgas the Ace dejaba la isla donde creció a la edad de 17 años para cumplir su sueño de ser un pirata. De mientras, en el territorio de Big Mom, Pedro y Zeppo siguen buscando información de los Poneglyph y se infiltran en Whole Cake, pero son descubiertos, y Zeppo es asesinado debido a que Big Mom le arrebata 30 años de su vida. Este pensaba sacarle los 70 años que le quedaban a Pedro, pero este logró escapar gracias a la ayuda de Pecoms, quien pudo calmar la ira de su madre suplicando por la vida de Pedro. No obstante, Pedro perdió solo 50 de los 70 años que le quedaban. En el año 4, Vivi e Igaram se unen a Baroque Works para conseguir información sobre quién provocó la sequía. Los piratas Spade son formados finalmente un año después de que Ace partiese, y este último junto con Deus formaron este grupo pirata. Los padres de Kaya mueren y no mucho después Kaya cae enferma. En algún lugar del mar, Kobe es capturado por la pirata Alvida y es forzado a trabajar dentro del barco. Desafiando al Dr. Vegapunk, realiza un experimento con armamento químico en Punjazard. El experimento destruye todo el ecosistema de la isla y lamentablemente deja paralizado a muchos prisioneros. Portgas the Ace llega al país de Wano, en concreto a la villa Migasa, donde ve el hambre que están pasando los aldeanos. Este ofrece su comida para apaciguar el hambre del pueblo y termina haciéndose amigo de Tama, a quien le dice que para unirse a él en sus aventuras primero deberá ser una buena kunoichi para cuando volviese a buscarla. Entonces Ace parte hacia Onigashima para enfrentar a Kaido, pero en vez de esto enfrenta a Yamato, ya que Kaido no se encontraba en la isla, pero estos terminan haciéndose amigos. Y para terminar todo esto, en el año 3, Don Krieg parte a Grand Line, pero su tripulación es masacrada por Mihawk, aunque Don Krieg se las arregla para escapar. Lastimosamente, el dueño de Shushu se va al hospital pero nunca regresa. Dos niños, Mocha y Sin, son secuestrados y llevados a Punjazard para ser los primeros sujetos de prueba de la gigantificación de Caesar Clown. Cavendish se hace un nombre en el Nuevo Mundo como uno de los más poderosos super rookies de aquellos tiempos, y Ryukugyu empieza su huelga de hambre. Lo último que sabemos antes de que Luffy empiece su viaje es que Buggy está causando caos en ciudades del East Blue. Una de estas ciudades fue destruida por culpa de un niño que se rió de su nariz. Y con esto terminamos aquí toda la cronología o línea temporal de One Piece hasta que Luffy salió al mar. Espero que os sirva este vídeo para ubicar mejor todos los sucesos de la serie, porque como habéis podido comprobar, es tan largo que es muy normal que hayáis olvidado algo. Por cierto, ya que estoy, os voy a preguntar si queréis que os haga la misma cronología, pero a partir de que Luffy salga al mar hasta en el momento actual, con todo lo que ha ido sucediendo en diferentes partes del mundo. Obviamente solo lo importante, así que queda en vosotros que me lo digáis en la caja de comentarios si queréis la cronología completa de la trama actual. Y poco más, familia, como siempre, si os gustó este vídeo, un like y un sub se agradece un montón y nos vemos en la próxima. ¡Chao!